Creo que estamos en contacto ya con Walter Graciano. Buenos días, Walter. ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué tal? Bien, bien, como siempre, un gusto charlar contigo. Y quiero empezar con una cosa más general para después ir a detalles más particulares. Pero hay una vieja máxima que viene de Roma, ¿no? Que los romanos, bueno, en fin, fueron un imperio y de esto sabían bastante. Entonces ellos decían, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Para evitar la guerra se disuade al enemigo, ¿verdad? ¿Y cómo se lo disuade? Bueno, básicamente por los buenos modales, por la diplomacia, pero además porque hemos juntado una importante cantidad de balas, lo digo así sencillo. Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué el Banco Central no junta históricamente una suficiente cantidad de balas para disuadir a los enemigos? ¿Se interpreta la metáfora? Sí, porque no las tiene. El tema es, tiene poca cantidad de reservas, ese es el tema. Y todo lo que puede hacer es, bueno, encontrar sucedáneos, algunos mejores que otros, pero básicamente ninguno es como el dólar. Entonces, por eso se arma esto. Yo creo que sería mucho más leve si hablaran tanto con el Fondo Monetario para hacer un nuevo crédito del fondo para la Argentina para acumular reservas y hablar con los fondos de inversión atrapados, los fondos de inversión del exterior que empezaron esto. Porque esta suba del dólar no empezó porque un día llovió. Esta suba del dólar empezó porque hay un par de fondos extranjeros aprisionados con pesos en el sistema financiero, gente que hizo una especulación para ganar muchos dólares en la época de Macri, y se están saliendo desde que en agosto del año pasado ganó las elecciones primarias Alberto Fernández. Y bueno, lo que pasa es que es extraño lo que están haciendo, porque lo que están haciendo es autolicuarse. O sea, si yo quiero salir, tengo pesos y quiero comprar dólares, y lo hago por el contado con liquidación, que es un mercado chiquitito, sé muy bien que si tengo que sacar cientos de millones de dólares, lo voy a hacer subir y lo voy a hacer subir mucho. Con lo cual, los primeros dólares que saco, los compré a 130. Los segundos que saco, los compré a 140. Y después voy siguiendo sacando dólares y en los últimos los saqué a 200. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer lo que han hecho? Había algunos que me decían, no, lo que pasa es que estos fondos de inversión tienen retiros de inversores, entonces, macana, estos son fondos de inversión que tienen menos del 1% de la cartera en Argentina. Además, nadie está sacando un solo peso de los fondos de inversión en el mundo. Las tasas de interés son cero en todos lados, no hay retornos posibles. La gente deja su dinero en estos fondos que lo colocan en una canasta de países. Y Argentina es beneficiaria con un porcentaje muy pequeño, menos del 1%. Entonces, yo me pregunto qué es lo que hay atrás de esto, porque no me resulta muy claro que alguien quiera salir corriendo de la Argentina una vez que su capital ya se licuó y seguir produciendo una suba del dólar que tiene su coletazo también a nivel político, porque yo prendo la televisión y están todos los canales con este tema todo el tiempo. Sí. Entonces, es como que se fomenta un clima donde además hay sectores pidiendo que suban el dólar oficial, que devalúen, y los fondos hacen el caldo gordo a eso, poniendo plata. No tienen la plata de la gente. O sea, la plata de la gente que les pone plata. Yo voy a un fondo, le pongo plata, el fondo compra bonos argentinos en la época de Macri,
como Macri pierde las elecciones, los venden las carteras de bonos y los venden a cualquier precio, los revientan, son bonos en pesos, los revientan contra pesos, después compran dólares carísimos, le hacen perder a sus inversores fortunas. Total, lo pierde el inversor, pero mientras tanto le hago bolsa de economía al gobierno de esta hora. Es más o menos eso. Es decir, lo que decís creo que es muy claro. Esto no tiene una racionalidad política de por qué entran y por qué salen, pero sí habría una racionalidad económica de por qué entran, política quiero decir, de por qué entran y de por qué salen. Claro, la racionalidad económica se perdió hace tiempo. Sí. Yo puedo entender que me digan que por la pandemia se emiten entre un 4 y un 6% mensual. O sea, es compatible con la tasa de inflación que hay, que es ligeramente por abajo del 3 mensual. Se está emitiendo en esos parámetros. Pero la moneda argentina no está para una inflación muy baja, pero no está para este caos. Claro. Ahora, dentro de los fondos que vos mencionás, ahora Templeton se me ocurre. Templeton y Pinco, se menciona esos dos, pero deben ser más. Deben ser más. ¿Alguno de ellos está vinculado a la Reserva Federal? Están todos vinculados con todos. Estados Unidos es un país enorme, con una gran cantidad de bancos, banquitos, fondos. Sin embargo, los pesos pesados se conocen todos. Se conocen todos. Yo no puedo entender cuál es la lógica de no dejarlo respirar al gobierno, porque asumió como la pandemia. Sí. Ahora que la pandemia no la pasamos, porque todavía estamos en plena pandemia, se le hace la vida imposible sacándole hasta el último dólar a los 10 días de haber terminado la negociación de la deuda. ¿Alguien me puede dar una racionalidad? No hay negociación de la deuda que no termine con una suba en los mercados, salvo esta, porque estos tipos se metieron en medio, arruinaron todo. O sea, en vez de esperar que suba el mercado, no, lo que hicieron fue, apenas Argentina sale de la situación del default, presionarlo para que entre en otro. O sea, una cosa muy loca, pero realmente muy loca. Claro, sí. Y además, porque acá me manda un oyente, cómo también se involucra a los argentinos en general, porque dice más de 4 millones de argentinos estaban comprando los $200. Y que esto también es parte de la pérdida de reservas en el Banco Central. Sí, claramente. Nadie pero, a ver, si hay un funcionario que debiera renunciar ya mismo, es el presidente del Banco Central. No dejó macana por cometer. O sea, es un funcionario que para mí no tiene aptitud. Esto es una opinión personal mía, no pretendo ser juez con esto, pero realmente cuando uno se manda una macana, 2, 3, 4, 5, llega un momento que uno no le da la cara para continuar. Efectivamente, sí, el presidente del Banco Central debería, claro, por iniciativa propia, debería renunciar. Claro, veo que no puedo, veo que intento y que no puedo, bueno, veamos si puede otro. Walter, buen día, Daniel de Abrantes te habla, una pregunta. En la última vez que tuvimos contacto contigo nos impactó mucho la explicación que nos diste respecto de cómo se aprovechan el sistema financiero, los bancos, ¿sí? de usufructuar esos depósitos que tienen a través de las cuentas corrientes y las cajas de ahorro por los que no pagan ningún interés, colocándoselo al Estado a una tasa que tiene que ver con el nivel inflacionario terrible y tergiversando o, digamos, derivando lo que llamamos el impuesto inflacionario que hacia sus arcas, ¿no? Evidentemente, todo esto que
que aparece con una gran irracionalidad desde el punto de vista de los intereses de la inmensa mayoría de los argentinos, de sectores productivos, de los trabajadores. A alguien beneficia. Algunos salen ganando de toda esta debacle, porque cuando se rompe la estructura de precios, cuando tenemos una inflación de estos niveles, siempre hay en un río revuelto siempre hay un pescador que gana. ¿Quiénes son los que están ganando? Bueno, acá el que gana es el que compró dólares contados con liquidación a 130, o dólar blue a 130 o a 80. Que el dólar blue empezó el año en 80. Y en marzo, cuando la pandemia empezó, estaba en 80. 80 valía. Ahora vale 195. Bueno, ganó el que logró eso, el campo no ganó nada, al menos todavía, porque el dólar de ellos sigue estando en donde estaba. Pero si dicen que el mercado del dólar blue es un mercado insignificante, ¿ese mercado está produciendo semejante desastre en la Argentina? No, pero lo que hay que tener en cuenta es que un mercado puede ser insignificante en el sentido del volumen diario, pero puede ser enorme en el potencial. ¿Cuánta gente tiene dólares en Argentina? Mucha Todo gente. el mundo. Claro. Y bueno, si quisiera esa gente podría salir a venderlos. ¿Cuánta gente tiene pesos en Argentina? Un montonazo. Bueno, el mercado es chiquito, pero por alguna causa no hubo muchos de los millones que tienen dólares con ganas de salir a vender a 190, no hubo, por eso vale esto. Claro. Con lo cual yo no me dejaría engañar con eso de que un mercado es chiquito, es grande. Mira, un mercado puede ser muy chico, pero el precio que marca es el precio que realmente vale, ¿no? Claro. Es un precio que no vale. El mercado de Ferraris es un mercado muy chico, son 200 tipos por año que las compran, pero la Ferrari vale eso, y es el valor de la Ferrari, no es que macanearon, que dicen que son $150.000, pero que no, que aquí, que no, vale eso es el valor, vale eso lo compra un chino, un japonés, un americano, un argentino. Claro, sí. Igual, bueno, con el dólar blue pasa igual. Sí. Es exactamente igual. Compraron un dólar blue. ¿A cuánto? A 200 pesos. Bueno, ¿qué pasó? Que nadie quiso venderlo. Sí, claro. Por tanto, es efectivamente es la expresión de lo que vale aquí y ahora, en concreto. Claro, la cantidad de operaciones no sirve para decir si un precio está bien o está mal. Sirve para decir si un bien es líquido o es ilíquido. Claro. O sea, sirve para saber cuán fluido es un mercado, si uno puede entrar o salir con facilidad. No nada más que eso, el precio es el correcto. Sí, claro. Ahora, vos, evidentemente aquí hay una puja por algunos que quieren que el gobierno lleve el tipo de cambio oficial a un valor más alto, y el gobierno que quiere seguir con estas mini devaluaciones, acompañando la inflación y tratando de bajar la brecha. Bajar la brecha implica, en ese caso, disminuir el valor del dólar blue, que solo se lograría mejorando la oferta de dólares. ¿Sentís que estas medidas que está tomando hoy el gobierno pueden ir en esa dirección y por tanto que no se siga ampliando la brecha? ¿Te referís a la colocación de los bonos indexados por dólar oficial y por precios? Sí. ¿Te referís a eso? Sí. Mira, van en el sentido correcto, pero es obvio que no alcanza. O sea, pueden, en el mejor de los casos van a provocar un efecto puntual. Me parece bien que lo hagan, pero francamente yo haría tres cosas: vender dólares en el mercado de contado con liquidación en tanto y en cuanto las paridades de los bonos me lo permitan, o sea, en tanto y en cuanto las paridades de los bonos no se derrumben. Dos, salir corriendo a hablar con el Fondo Monetario para que me haga un nuevo préstamo, y yo diciendo con los que dicen que el fondo que es un peligro. No, el fondo
tiene que asumir, y yo creo que lo asume, que ha dado un préstamo político al señor Macri para que gane las elecciones, que le salió mal y que ahora está en falta con todo el mundo. Con lo cual, si Argentina le pide un préstamo, en realidad, los que quedan descolocados son los macristas. ¿Qué van a decir? Si va Alberto Fernández a decirle al fondo, préstame, ¿qué va a decir Macri? No, ¿cómo van al fondo? Fuiste vos. ¿Qué le van a...? O sea, destroza a la oposición en sus argumentos, no tienen nada en que cagarse. Con lo cual, por el lado interno ganan, y por el lado externo no está el cuco que pensaban. El cuco ya no está, el cuco era Lagarde y toda la estructura de poder que había alrededor de ella. Eso ya se terminó. Y además, el fondo no puede quedar como que hace favores políticos. El fondo uno va a tener que aceptar que tiene que financiar a este gobierno de la misma manera que financió al anterior, al cual le dio plata a manos llenas sin chequear si las metas se cumplían, sin chequear nada. El stand-by de Macri salía en 10 minutos. En 10 minutos fue Dujovne para allá, y a los 2 días estaban anunciando el stand-by. Sí. Sin metas, sin nada. Acá tenés la plata, tomá, pagá y no defaultés y ganá. Una cosa escandalosa, escandalosa. Entonces, ahora el fondo no puede acostar las clavijas. Yo aprovecharía la debilidad que tiene el fondo ahora con Argentina, porque en 2 años ya no va a estar. En 2 años los recuerdos son efímeros. La gente tiene una mente que recuerda lo que pasó hace 1 año, 2, después el pasado más remoto, no. Con lo cual, me parece un error no aprovechar la decena de miles de dólares que el fondo le podría dar tranquilamente a la Argentina. Con lo cual vos creés que con eso estabiliza. Pero a mí no me cabe la menor duda que si hoy tuviera 15.000 millones de dólares propios, la corrida paró en 2 minutos. Porque la corrida la arman los fondos, pero no son solo ellos. A todos los fondos se suben. O sea, yo encuentro economistas ultra libertarios en medio de comunicación diciendo todo el santo tiempo que vamos a la ITER, y que el dólar de la convertibilidad hoy por hoy es 1.400 y pagadas por el destino. Yo, la pura verdad, creo que esa gente está incentivando que todo se vaya de madre. Sí. Ahora, me extraña que tengan tanta presencia en los medios, porque es una banda. Es una banda, piensan todos igual y dicen todos la misma cosa, y algunos son columnistas de diversos programas. Yo creo que el público atento tiene que empezar a fijarse esto, hasta dónde no lo incentivan a correr al dólar. Sí. Si vos escuchás a un tipo que dice, mira la IFE, otro que dice, el dólar la convertirá en 1.400, otro que dice que el gobierno debe devaluar, sí, bueno, es obvio, vos escuchás a uno, escuchás a otro, y pensás, bueno, ahí las opiniones son unánimes. No, es una banda, es una banda, es tan claro como eso. Es una banda que defiende intereses de un par de empresarios, yo diría de uno, cuyo nombre prefiero no mencionar. No, claro, pero nos dejas ahí con una duda. Tendrías que decir por lo menos la primera letra del nombre y la primera letra del apellido. Bueno, escúchame, vamos a la otra punta de todo esto, que sería la gente que tiene dólares o pesos y decide de una u otra forma invertirlos. Ahí aparece que por ejemplo, los coches están en valor dólar blue
tan baratos como que el tipo que los tiene podría cambiar el coche sin mayores inconvenientes. Pero vamos a otros temas, como por ejemplo la construcción, que siempre, lógicamente, arrastra un conjunto de otras actividades. Hay desabastecimiento. Por ejemplo, hay desabastecimiento de hierro, de lo cual doy constancia personalmente porque yo estuve intentando comprar ladrillos y me la dan a cuentagotas, el hierro no me lo dan. ¿Qué pensás? ¿Que hay una demanda repentina que ha llevado al desabastecimiento o que hay especulación con retención de productos? No, lo que hay es mucha gente como vos, en el sentido de que, digamos, no sé cuáles fueron tus motivos, pero sí sé que hay mucha gente que ve que si hay un momento bueno para construir es con una situación muy fácil, es que ha quedado tan barato el metro cuadrado de infinidad de cantidad de lotes, y es tan bajo el costo de construir hoy en Argentina en comparación al que era el costo de construir hasta hace 3 años y hasta incluso el año pasado, que mucha gente decidió acelerar la construcción de su casa. Además, ten en cuenta que la construcción estuvo parada meses. Sí. Con lo cual, llega un momento que todo el mundo que no pudo completar su refacción, empezar su construcción, y que tiene que hacerlo, porque está alquilando y se tiene que ir, o porque compró pero se quiere mudar, o por lo que fuera, ahora agarra y dice, bueno, antes de que venga fin de año, empecemos al menos. Para todos juntos, la pandemia no fue solamente para ellos, también fue para el productor de hierro, para el productor de ladrillos, para el que saca la cal, con lo cual hay menos oferta, mucha más demanda, y pasa esto. O sea, esto tendería entonces a normalizarse si las variables se acomodan. Sí, es un cuello de botella, para mí es un cuello de botella temporario. Y te quiero preguntar por los ingresos, ¿no? Evidentemente, en términos de dólares también los ingresos han caído a la mínima expresión en la Argentina, por lo menos estoy hablando del ingreso de los sectores asalariados, de los jubilados, y también de algunos productos nacionales, por ejemplo, qué sé yo, un kilo de pan, 0,60 centavos de dólar, ¿no? Al mismo tiempo una jubilación mínima, $100. Estamos hablando siempre en términos del blue, ¿no? Claro. ¿Qué pensás que va a pasar? Porque esto también es de interés de nuestros oyentes. ¿Qué pensás que va a pasar con el nivel de ingresos? El gobierno creo que debería tener un interés en que mejore el poder adquisitivo de la población. ¿Crees que van en esa dirección? Están intentando mantenerlo. Por eso no devalúan y hacen bien hacerlo, porque la pura verdad, devaluar y nada más no sirve para nada, pero para nada. Al contrario, es traer más problemas. Ahora están intentando mantenerlo, porque les cuesta un Perú. Mirá, tienen a todo el mercado en contra, economistas en contra, los fondos de exterior en contra. Es muy difícil, y encima quieren mantener la distancia con el fondo. Bueno, es imposible. Yo puedo entender que en la época de Néstor Kirchner se decidió devolver el dinero al fondo, porque en aquel momento el fondo se inmiscuía en la situación argentina. Lo puedo entender, lo puedo justificar, puedo decir que por ahí estuvo muy bien, puedo entender que Cristina no haya querido nunca saber ni oír del fondo en su gobierno, me parece lógico, no lo necesitaba tampoco, pero hay que actuar con pragmatismo. Acá no tenemos dólares. Vamos a tocar la puerta de los chinos, y los chinos nos dijeron que primero haya un acuerdo con el Fondo Monetario, que es lo que está firmado.
bueno, empezamos a hacer el acuerdo en el fondo lo van a tener que hacer sí o sí, porque vencen 3.500 millones de dólares con el fondo el año que viene. Con lo cual ya están en conversaciones. Ahora, la pregunta mía es, ¿qué sentido tiene firmar un acuerdo con el fondo para refinanciar esos millones y no pedirle más, y lo que va a haber que firmar es lo mismo? Sí, sí. O el fondo crees que te va a refinanciar sin que le escribas metas fiscales, metas monetarias, metas externas. El fondo te va a pedir eso. Siempre lo ha pedido, y por estatuto no le queda más remedio que pedirlo, por más que, es más, se lo pidieron hasta Macri. Está bien que el otro hizo un garabato, lo entregó, listo, toma la plata, acá está. Pero el papel está. Sí, claro, es lógico. Si no sería un regalo de dinero, y eso no ocurre. No tiene lógica. O sea, acá yo creo que lo que está pesando hoy es la historia de lo que pasó con el kirchnerismo y el fondo, ¿no? Entonces, si le dijimos que no al fondo con Néstor, si le dijimos que no al fondo con Cristina, digámosle también que no al fondo con Fernández. No, error. Con Néstor había dólares en el Banco Central. Con Cristina también había dólares en el Banco Central. Ahora no hay dólares en el Banco Central. Con lo cual, tenemos que ir a decirle al fondo, bueno, mira, tenemos el acuerdo para refinanciar lo que te debo en el 2021, que lo íbamos a firmar, y además darme plata fresca. Sí. Sí, por lo menos es un planteo razonable. El carácter, bueno, en fin, no me quiero meter en el tema. Hay un aspecto simbólico del fondo, y ese aspecto simbólico pesa en la decisión política. Perfecto. Entonces, vamos a suponer que querés desprenderte del aspecto simbólico ese. Entonces, lo que tenés que hacer el año que viene es pagarle al fondo y no firmar ningún acuerdo. ¿Vale? ¿Pagás? Claro, no es. ¿Dónde están los 3.500 millones para pagarle? No, eso ni lo planteemos, porque ese es un camino absolutamente inviable, porque no está la plata. Entonces, si no querés pagarle, vas a tener que firmarle algo. Sí. Pero además, el fondo, estoy convencido por las declaraciones de Georgieva, que dijo que Argentina debe reducir su déficit a un nivel que sea tolerable socialmente, y compatible con el renacimiento de la economía. ¿Qué te dice con esa frase? Sí. Que no hay que apretar las clavijas totalmente, que hay que ver cómo recompone la situación poco a poco, pero que es obvio, un déficit fiscal de la magnitud del argentino, si lo dejas correr mucho tiempo, te quemás. Sí, claro. No cabe la menor duda. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. La última pregunta de mi parte, Walter. Bueno, el gobierno presentó el presupuesto con su plan de ingresos y egresos para el año próximo, con un déficit fiscal menor que el de este año, lógicamente, que tiene que ver con esto último que estabas diciendo vos, y también con algunas metas de tipo de inversión en infraestructura. ¿Cómo estás viendo vos el presupuesto para el año próximo? Todavía yo creo que es una expresión de deseo, siempre lo son en la Argentina, lamentablemente, los presupuestos, pero me parece que la meta de déficit de 4,5 puntos del PBI es lo que hay que intentar buscar. Yo creo que no hay que bajar el déficit a cero, ni hay que dejarlo en los 10 puntos que hay hoy. Hay que reducirlo probablemente al 4 o 5, creo que la cifra está muy bien puesta. Y creo que hay que plantearle al fondo eso, y para mejor, te diría, creo que el fondo lo va a aceptar. Es más, podrían ir planteándolo por lo menos informalmente, ¿no? Claro. Es decir, que vos, dentro de todo el panorama trágico que pintan determinados medios, determinados economistas y determinados comunicadores, vos ves una salida y crees que esto todavía está en una zona manejable y que Martín Guzmán, con sus más y sus menos, puede ser el timonel de esta etapa. ¿O ves que habría que también, además del Banco Central, cambiar el timonel en el Ministerio de Economía?
no sé si hay que cambiar o no a Guzmán, depende. Yo no es un economista al cual uno pueda conocer mucho, con lo cual no sé si Guzmán es la persona más idónea o no lo sé, o no lo es. Probablemente el presidente lo sabe mejor que yo y Cristina también. Ahora, que el presidente del Banco Central a esta altura ya está jugando tiempo de descuento, yo la verdad no sé cómo sigue ahí. O sea, a mí, si yo fuera él, no me da la cara. Uh-huh. Bueno, nos das el título para cuando desgrabemos esta conversación respecto al presidente del Banco Central, porque no creo que sea periodismo amarillo, sino que creo que es evidente que este hombre ha fracasado rotundamente en el manejo del banco. Me hace recordar a Rodolfo Rossi. No sé si lo recuerda, fue presidente del Banco Central en 1990, creo que fue. Y vino la hiper después y dijo, me preparé toda la vida para esto, fue su frase. Con lo cual uno ya se venía ya tranquilo y tener el planifico en precio, porque Rossi se preparó toda la vida para esto. ¿No? Algún día, Walter, fuera de línea, te voy a contar una anécdota que tengo, que estuve con Rossi el día que abrieron los mercados después del quiebre. Estaba yo en el despacho del Banco Central. Es desopilante, pero te la voy a contar cuando te vea. Ahora, así tu público también se divierte un rato. No, el tema es que yo había comprado para una empresa, había comprado un inmueble en una subasta del Banco Central que estaba liquidando bienes de un banco que había quebrado, ¿sí? Y obviamente tenía el dinero para pagar, que tenía que pagar en la última semana de diciembre, por cuando se había hecho la subasta, y cuando voy a pagar, el banco incauta todos los fondos del famoso, lo que después fue el plan Bonex, ¿sí? Y se quedó, digamos, yo me quedé en la situación de que le tenía que pagar un dinero al Banco Central y el Banco Central me había incautado los fondos, ¿sí? Y no podía cancelar la deuda que tenía con el banco. Claro. Entonces, bueno, a través de gente amiga, porque esto era una inversión que venía para hacer una serie de edificios en Argentina. Nos consiguen una reunión con Yoma, que era viceministro de Cavallo en Cancillería, ¿sí? Y de ahí me dice, bueno, les voy a conseguir una reunión con el presidente del Banco Central para ver si pueden arreglar este tema. Bueno, le digo, ¿cuándo me recibe el presidente del Banco Central? El día que abrían los mercados después de semejante cimbronazo. A las 12 del mediodía, yo aparezco ahí, yo ya alucinaba, dice, este tipo me recibe a mí. Estamos hablando de... Claro, en medio de una crisis como estamos hablando de $150,000 o $200,000. Yo había comprado una oficinita, ¿viste? ¿No? Era un delirio. Bueno, la cuestión que me recibe ahí y le digo, mire, yo no pretendo retirar ni un peso del sistema, lo que quiero es que me acrediten el asiento de pago. El dinero lo tenía para pagar, me incautaron y ahora tengo que pagar y no puedo pagar, porque tiene el dinero usted. El banco, dice. Entonces el tipo me mira y dice, lo llama De Paul, que era el gerente general en ese momento del banco, y le dice, le da la orden de hacer el asiento. De Paul lo mira medio sorprendido, ¿viste? Bueno, a mí me dan el asiento, digamos, da la orden de hacer la compensación, y entonces me voy a ver al liquidador que había llevado adelante la subasta y le digo, mire, consulte con el banco, ya está paga la deuda, firmemos el boleto de compraventa, deme la posesión del bien. Cosa que se hizo en ese momento. A las 2 o 3 horas me estaban rastreando por todo Buenos Aires, no había teléfonos celulares en ese momento, que tenía que presentarme urgente en el Ministerio de Economía. Bueno, voy al Ministerio de Economía, yo, te imaginás, nunca había pisado el Ministerio de Economía, ni sabía qué carajo, para qué me llamaba. Me dice,
discúlpenos, pero eso que se hizo está mal hecho, atrás de usted se cae todo el plan Bonex, así que lo vamos a dar marcha atrás. Yo le digo, pero mire, yo ya tengo carta de pago total, tengo posesión, hagan lo que quieran, le dije. Bueno, después estuvo un año hasta que se arregló el tema, porque, claro, si me validaban eso, que eran una operación de mierda, claro. Se caía todo el plan Bonex atrás. Claro, porque un juez, van todos con el caso tuyo y un juez tiene que liberar a todos. Claro. Y eso eran el nivel de esos funcionarios. Ahora, parecemos un país bananero, ¿no? No sé si no lo echaste vos a Rodolfo Rossi. Bueno, Walter. Muy poco, hay mucha gente que ni se acuerda quién era. Sí, yo me acuerdo porque fue yo cuando cuando lo contaba esto y amigos de afuera, decía, pero ¿cómo? Alucinaban porque el presidente del Banco Central siempre sabe, después de Dios viene el presidente del Banco Central, ¿viste? Te recibió ese día y estábamos ahí en el despacho, que es acojonante, el despacho gigantesco, y tenía 4 monitores de computadora frente mientras me hablaba, miraba de costado los monitores porque eran las 12 del mediodía y abrían los bancos a las 12 en ese momento. Buah, una cosa desopilante. En fin, ¿vos crees que tenemos la posibilidad de ir, y ya con esto cierro, pero a un régimen monetario, digámoslo así, y un sistema bancario que vuelva a reconstruir el crédito en la Argentina? Porque la verdad es que la Argentina es un país cuyo nivel de crédito es bajísimo en relación a otras naciones. Con un plan económico bien armado y dólares en el Banco Central, sí, si no, no. Uh-huh. O sea, nada más con un plan bien armado, pero sin dólares en el Banco Central, no. Con dólares en el Banco Central y sin un plan bien armado, tampoco. Ahora, con ninguna de las dos lo que tenés es un lío realmente grande. Sí, claro. Así no hay solución. Claro. Bueno, Walter, te agradezco muchísimo la paciencia que nos has tenido y te ha llevado por lo menos una anécdota de otra época contada por acá por Daniel. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y agradecimiento. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, hemos hablado con el economista Walter Graciano. Ustedes lo han escuchado. Es decir, es una visión que me parece muy, muy distinta a la que te pueden dar economistas como estos neoliberales, le llamamos, Bugiano, Milei, Esper, etcétera, etcétera, que permanentemente están anunciando la hiperinflación, una hiperinflación que es como que la promueven ellos, ¿eh?